amigos, bienvenidos a su programa Salud Digital. Entérese sobre las condiciones favorables o desfavorables de realizarse una liposucción. Para esto hemos invitado a una reconocida médico cirujana plástica, la doctora Leila Meléndez, que nos hablará de todas las condiciones y los pros y contras de esta cirugía. Solo aquí en su programa Salud Digital. La liposucción es un procedimiento quirúrgico estético que consiste en retirar el tejido adiposo. Okay. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, la piel, debajo de la piel tenemos el tejido celular subcutáneo, la grasa, y debajo de la grasa el músculo o los tejidos del... Amigos, como les comentamos anteriormente, estamos con una reconocida cirujano plástico, quien es la doctora Leila Meléndez, con quien vamos a hablar sobre las liposucciones. Bienvenida al programa, doctora. Muy buenas tardes, feliz de estar contigo, poder hablar a todos los oyentes acerca de este campo tan bonito que es la cirugía plástica. Sí, sobre todo ahora que estamos cerca al verano, donde todo el mundo ha de querer hacerse una de estas cirugías, como son las liposucciones. Exactamente. Pero doctora, defínanos, ¿qué es una liposucción? La liposucción es un procedimiento quirúrgico estético que consiste en retirar el tejido adiposo. Okay. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, la piel, debajo de la piel tenemos el tejido celular subcutáneo, la grasa, y debajo de la grasa el músculo o los tejidos densos como la fascia, ¿no? El panículo adiposo, o sea, el rollito, claro, la grasita, esa es la que suele, pues, estéticamente no verse muy agradable, ¿no? Y hacer una imagen un poco armónica, ¿no? Entonces, la cirugía estética ha ideado este procedimiento quirúrgico que es la liposucción, que consiste en hacer un pequeño orificio. Okay. Estamos hablando de 3 o 4 milímetros, casi como la punta de un lapicero, ¿no? Por este orificio se introduce una canulita y se utiliza una bomba de presión a succión negativa, ¿no? Y se absorbe la grasa. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo la piel y absorbo la grasa, retiro el volumen de tejido adiposo y utilizo la fibrosis para hacer que esta piel se adhiera a la pared muscular o abdominal, de manera que el rollo que antes medía, digamos, 4 o 5 centímetros de espesor, puede reducir hasta 1, 1.5. Obviamente podemos modificar una cintura, qué sé yo, de 80, transformarla en 70 o 65. Claro. Eso es la liposucción, retirar la grasa, succionar la grasa. Claro. Ahora, el tejido graso, el tejido celular subcutáneo, digamos que es diferente en una persona que si de niño ha sido gordito y de grande también es gordito, a una persona que solamente de adulto se hizo gordito o te presenta estos rollos, digamos, en el resultado de una liposucción. ¿Varía en esto? Lo que cambia es el biotipo. ¿Qué es el biotipo? Nosotros tenemos varios biotipos, los normosómicos, los pícnicos, los longilíneos. Okay. Los pícnicos, las personas que tienen el biotipo pícnico suelen tener talla baja y todo el tejido adiposo acumulado en la cintura. Claro. Entonces tienen cabecita chiquita, piernas chiquitas, pero toda la cintura, lógicamente su estructura anatómica, por más liposucción que le hagamos, va a reducir la cintura, pero ella va a mantener su altura y este ancho de los hombros. Por tanto, se verá con mejor imagen, pero definitivamente su imagen corporal no va a modificarse con la lipo. Igual en un longilíneo, ¿no? Una persona alta y delgada que en su niñez y todo el tiempo ha sido genéticamente así, luego sube de peso, pero ella sigue manteniendo su biotipo, o sea, la persona tiene una talla alta y sus huesitos no son anchos, por tanto la liposucción será mucho más visible, mucho más evidente, ¿no? Y un normosómico que suele tener todas sus proporciones simétricas, que probablemente pues es un poquito más maleable y cuyos resultados estéticamente son mejor apreciados. Claro. Ahora, en el tejido graso también tenemos dos formas o dos partes, digamos, ¿no? Que Exacto. Son las hipertrofias y las hiperplasias del tejido graso. Exacto. Explícanos un poquito más de esto, por favor. Miren, es sumamente importante esto.
En el ser humano hay algunos grupos de células que no se multiplican con facilidad y que solamente se hipertrofian o dilatan. La masa encefálica, el tejido hepático y el tejido adiposo tienen esa cualidad. O sea, nosotros nacemos con cierto número de células hasta que tenemos la mayoría de edad y hemos completado nuestro desarrollo, se dividen estas células, claro, pero luego ya no se dividen. Sí se hipertrofian. Hipertrofian quiere decir que se hinchan, se dilatan, claro, pero no se dividen. Esto es sumamente interesante. No he hablado muchas veces de esto porque pocas veces, como usted que es un profesional, se conoce este detalle. Ya. Cuando nosotros retiramos el tejido adiposo, quiere decir que estamos disminuyendo sustancialmente el número de células. Pero la cantidad de células. O sea, nunca más en ese lugar va a haber el mismo número de células que hubo antes de la cirugía. Es decir, después va a haber mucho menos células, por tanto la imagen va a mejorar. Pero ¿qué pasa si la persona se hace una lipo, queda regia, pero al mes le aplica albitute a la comida, ¿no? Claro. Las células que han quedado por una cuestión de homeostasis corporal empiezan a hipertrofiarse. Quiere decir que si medían, digamos, 1 milímetro, con la alimentación, el acúmulo de tejido graso en el adiposito que queda va a hacerse tan grande, tan grande, tan grande, que puede asemejarse a lo que hubo antes de la cirugía. Claro, y muchas veces eso las personas dicen, no, mi liposucción no funcionó. No ha funcionado. Lo que no ha funcionado son los hábitos alimenticios. Los cuidados postoperatorios. Exacto. Interesante pregunta, doctor. Ok, ahora teniendo eso como principio, digamos, si una liposucción es adecuada, va a disminuir el número celular. Exacto. Sí. Eso quiere decir, si una persona se cuida, digamos, puede engordar, pero ya no va a tener la cantidad de grasa como anteriormente, o sí puedes tener esto por ya el tema nunca, de la... No, nunca va a tener. Es más, hay estudios a largo plazo, y esto para todas mis pacientes y todos los oyentes, hay estudios a largo plazo que han demostrado lo siguiente. Si hay un grupo poblacional de damas, digamos, que se ha sometido a una liposucción, que no ha cambiado sus hábitos alimenticios, quiere decir que se hacen la lipo, quedan regias después de la lipo, pero siguen aplicándole albitute y comiendo, teniendo una malnutrición con exceso de grasa, claro, la persona va a volver a engordar, va a volver a hipertrofiar sus adipocitos, pero va a engordar con forma. ¿Qué es engordar con forma? Engordar con forma quiere decir que va a tener los hombros anchos, la espalda ancha, pero el área donde más procedimientos quirúrgicos se han hecho va a aumentar, pero nunca como fue antes de la cirugía. Okay. Por eso a veces cuando usted puede notar en la calle hay una persona gordita, pero con forma. Claro. O sea, va a quedarle su cinturita, el derrier, que son áreas que se han formado y mejorado con la liposucción, obviamente con sobrepeso, por la mala alimentación, pero va a mantener una forma más armónica. Mire, ahora, ¿qué personas, digamos, pueden ser susceptibles o candidatos para hacerse una liposucción? ¿Todas las personas en general, digamos, las que tenemos los rollitos ahí que se nos cuelga por algún lado? ¿O hay criterios para poder establecer quiénes? Eso es algo sumamente importante. Como le comentaba, la Sociedad Peruana de Cirugía Plástica ha establecido estándares mínimos indispensables recomendados para hacer una cirugía plástica. Unas características particulares que debe tener el paciente. Para empezar, el índice de masa corporal. Okay. El índice de masa corporal es la relación que existe entre la talla del paciente y su peso corporal, ¿no? Si el índice, los pacientes podemos estar en un estado de peso adecuado, de sobrepeso que va del 1 al 3, sobrepeso grado 1, sobrepeso grado 2, sobrepeso grado 3, y obesidad, que es cuando el índice de masa corporal es mayor a 30, y de ahí ya vamos a obesidad grado 1, obesidad grado 2 y la obesidad mórbida, ¿ya? Los pacientes, primer concepto importante, la liposucción no está hecha para bajar de peso, porque además el tejido adiposo no pesa. O sea, yo puedo reducir 4 litros de tejido adiposo y la persona va a pesar muy parecido a como pesó antes de la cirugía, porque la grasa, por más volumen que ocupa, no pesa. Okay. Lo que pesa es el músculo, los huesos, ¿no? Por tanto, no es un procedimiento para bajar de peso, es un procedimiento para mejorar y estilizar y modificar la forma. Los pacientes ideales para realizarse una liposucción son aquellos pacientes normosómicos, o sea, que tengan un índice de masa corporal normal. Okay. ¿Por qué?
Si yo tengo un índice de masa corporal perfecto, pero tengo un rollito debajo de la cintura o 2 rollitos acá, son los pacientes ideales, porque médicamente están estables, ¿no? Porque funcionalmente su composición anatómica es correcta y porque estéticamente, con unas pequeñas modificaciones, retirando 1, 1.5, 2, 3 litros de grasa, colocando esta grasita como lipoinjerto en el glúteo, qué sé yo, en las mamas o donde se requiera, conseguimos un excelente resultado, porque estamos dando forma, estamos moldeando a esta persona. Pero si yo tengo una persona que tiene un índice de masa corporal en un grado de sobrepeso, el sobrepeso de grado 1 todavía puede operarse, hasta el sobrepeso de grado 2. A partir del sobrepeso de grado 3 hay que advertirle al paciente que lo que médicamente está permitido retirar es no más del 5% del peso corporal. Digamos que es una proporción muy pequeña también, ¿no? Si el paciente pesa 80 kilos y mide 1,70, digamos, es una persona con sobrepeso grado 2, casi yendo a grado 3. Médicamente lo correcto es retirarle menos del 5% del peso corporal, o sea, 4 kilos como máximo, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros retiramos más del 5% del peso corporal, empieza la taquicardia. Es como, yo les explico así a mis estudiantes de cirugía plástica, yo les digo, cuando un ser humano atraviesa por un accidente automovilístico y pierde un brazo, su cuerpo ha estado acostumbrado a mantener cierta homeostasia, cierto equilibrio, pero súbitamente de pesar 80 kilos, pesa 75 porque perdió todo el peso de esta extremidad. ¿Qué pasará con el corazón? Inmediatamente hace taquicardia, polismia, disnea por la pérdida de sangre, por la pérdida del volumen. Es como que uno estuviera acostumbrado a un peso y súbitamente en cuestión de media hora baja. Claro. Homeostáticamente lo mismo es la lipo. No será tan aparatoso, no será tan visible, será médicamente controlado, pero el ser humano de tener un peso estándar en 2 horas pierde 5 kilos. Entonces, el cuerpo tiene un sistema de protección en el cual él regula su presión arterial, regula su taquicardia, regula su polismia, asociado a un profesional, el anestesiólogo y el cirujano plástico, que le van pasando cloruro, midiendo la presión arterial. Esto se compensa. Por eso es que las 2 a 6 horas post-lipo, que es el postoperatorio agudo, es sumamente importante para que el paciente encuentre su nuevo equilibrio. Claro, ¿ya? Y no se altere todo el Entonces, médicamente lo correcto es no retirar más del 5% de peso corporal. Antiguamente, en cirugía plástica, había un grupo de cirujanos plásticos que hacían las megalipos. Megalipos era retirar en un solo acto quirúrgico 12, 13 litros de grasa. Justo en esas circunstancias se evidenciaron la mayor cantidad de complicaciones. Claro, incluso han habido muchas muertes por hacerse este tipo de procedimientos, ¿no? Uno tiene que ser sumamente honesto con el paciente y decirle, mi estimada señora, usted para tener una buena imagen mínimo tendríamos que retirar 12, 13 litros de grasita, claro, y en una sola cirugía no vamos a poder alcanzar lo que usted desea. Entonces se propondrá una cirugía en 2 tiempos. En un primer tiempo se puede hacer, por ejemplo, toda la parte anterior y retirar 4 o 5 litros de grasa, que pasen 6 meses, que el paciente alcance su peso, su equilibrio nuevo, y a partir de ese momento se podrá trabajar la parte de la espalda. O sea, darle tiempo a que el organismo encuentre un equilibrio sin riesgos. Claro. Y digamos, ¿cuántas o después de cuánto tiempo se puede volver a hacer una segunda o tercera o cuarta intervención? Idealmente, acá hay algo importante. Si la segunda intervención va a ser en otra área quirúrgica, o sea, ¿qué quiere decir? Si yo primero me he operado, digamos, el derrière, la espalda alta, media y los glúteos, yo puedo, como máximo, debería esperar de 6 a 9 meses. Ok, como máximo. Perdón, como mínimo. Ah, ok. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estamos permitiendo que el proceso de cicatrización, la fibrosis, termine en su círculo. Idealmente debería ser al año. Okay. Idealmente debería completar su proceso para poder hacer una segunda reintervención. Pero te lo digo por experiencia propia, los pacientes quieren resultados rápidos. Claro. O sea, decir, pero doctor, usted ya me acá, quiero que me hagan la espaldita. Entonces, lo más acelerado que uno puede ser son siquiera unos 6 meses. Yo al menos recomiendo siempre a mis pacientes que sea 6 meses, idealmente el año. Ahora, la misma área quirúrgica sí debería esperar 1 año como mínimo. Okay. ¿Por qué? Porque el proceso de cicatrización demora 1 año. Si yo quiero operar antes, es como si quisiera reconstruir un edificio cuando recién el incendio está por apagarse.
Claro. ¿no? Entonces, eso es lo malo. Ahora, en una misma zona, digamos, en el abdomen, usted nos acaba de decir que solo se puede retirar el 5% del peso corporal. Pero si una persona está con una obesidad ya grado 3, ¿no? Y necesita mayor cantidad de número de cirugías, Ya mires. ¿se le puede retirar recién al año necesariamente o como acaba de decir, digamos, yo quiero hacerme esto para este verano, tenemos 3, 4 meses antes? A todos nuestros pacientes que tienen obesidad, no les recomendamos hacerse una liposucción. Okay. La liposucción no es para la obesidad. Si yo tengo un paciente con obesidad y lo tenemos con frecuencia, nosotros tenemos que recomendarle 4 cosas. Primero, una evaluación nutricional. Okay. Para que el nutricionista establezca por qué tiene esa alteración nutricional, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué condición metabólica? Puede ser un hipotiroidismo, pueden ser otras enfermedades metabólicas que están condicionando que el paciente tenga esa obesidad y hay que corregir eso de fondo. Una evaluación psicológica, porque tiene mucho que ver el tema de la ansiedad, si hay trastornos depresivos en el hogar, si la persona, ¿no? Entonces, eso. Tercero, lo mandamos con un cirujano general, porque lo mejor, y ya está ampliamente demostrado, es hacerse una cirugía bariátrica. Si yo tengo malos hábitos alimenticios, como a todas horas, hasta el aire me engorda, lo mejor es hacer una medida de índole quirúrgica que me resuelva el problema para siempre. En el Hospital Cayetano Heredia y en nuestra práctica privada, estamos ya como protocolo haciendo esto. Si yo tengo una paciente que viene a mi consulta para mejorar su estética corporal, que tiene un índice de masa corporal que me indica que es obesa, con toda honestidad y con el dolor de mi corazón le diré, señora mía, usted en este momento no está calificada para hacerse una cirugía. Le hago una evaluación nutricional, le establezco un régimen alimenticio, le hago una evaluación psicológica que se defina cuál es su problema psicológico que motiva esa hipertrofia. Le hago una evaluación endocrinológica porque se ha asociado más del 30 pacientes con sobrepeso tienen problemas hormonales, sea diabetes, sea hipotiroidismo o sea otro tipo de desórdenes hormonales, claro. Y se le hace una evaluación integral. Cirujano general, ¿no? Estoy ya operando en este momento pacientes con cirugía bariátrica. ¿Qué quiere decir? El paciente pasó por todo ello, el cirujano general le hizo una cirugía de disminución del volumen estomacal, ¿no? Y en un año la paciente perdió 30 kilos de peso, solo con la cirugía bariátrica. ¿Qué pasa en este caso? La piel empieza a colgarse por todos lados, pero la paciente de pesar 100 kilos ahora pesa 60. Claro, y ahí ya entran los detallitos del cirujano plástico. Y es otra cosa, con muy buenos resultados. Sí. Obviamente es un proceso más largo, pero médicamente es lo correcto. Es mejor. Claro que sí. Bueno, amigos, estamos hablando con la doctora Leila Meléndez sobre las liposucciones y no se olviden de ingresar a nuestro fanpage que es Salud Digital Oficial y también a www.digital TV Perú, donde va a haber toda la programación. Para seguir hablando de este interesante tema, volvemos tras la pausa. La especialidad de cirugía plástica es maravillosa y cada día se están descubriendo cosas sumamente interesantes. Nosotros, los cirujanos plásticos, con mucha frecuencia hacemos un procedimiento que se llama injerto. Injertar no es otra cosa que, si yo tengo un área cruenta, digamos por una quemadura, para cerrar ese... Amigos, continuamos con el programa. Estamos hablando sobre las liposucciones con la doctora Leila Meléndez y queríamos hacerle una pregunta. Tenemos las liposucciones y otro término que es muy similar, que son las lipoesculturas. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? La especialidad de cirugía plástica es maravillosa y cada día se están descubriendo cosas sumamente interesantes. Nosotros, los cirujanos plásticos, con mucha frecuencia hacemos un procedimiento que se llama injerto. Injertar no es otra cosa que, si yo tengo un área cruenta, digamos por una quemadura,
Para cerrar esa herida tengo que transportar un poquito de piel de otro sitio del propio paciente e injertarla en esa zona. Es como plantarla en esa zona y esperar que el organismo la adhiera, la acepte, esa es la palabra, y cumpla una función de piel nueva, por así decirlo. Claro. El mismo principio se aplica para el cartílago, porque hay injerto de cartílago, para el hueso, el injerto óseo que muchos usan los traumatólogos. Entonces, la ciencia nos ha permitido a nosotros trasplantar tejido adiposo. Okay. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo una paciente que la naturaleza no ha sido muy amable con ella y que no tiene pues una proyección glútea adecuada, es un glúteo plano que no tiene mayor estética, lo que se puede hacer perfectamente es una lipoescultura. ¿Qué quiere decir? Primer procedimiento, se retira la grasa, sobre todo de los flancos, del derrière de la cintura. Ese propio tejido adiposo, pasando por un procedimiento médico, que es decantarlo, que retirarle las células sanguíneas, los hematocitos, se aspira y se inyecta o se implanta, se trasplanta sería la palabra, en la masa muscular del glúteo, okay, como un abanico, de manera que nosotros podemos injertar entre 200 a 350 centímetros cúbicos de tejido adiposo del propio paciente en ciertas áreas corporales. Eso es una lipoescultura, retirar grasa de donde nos sobra para colocarla donde nos falta. Tanto ha avanzado la ciencia, mi querido doctor, que incluso actualmente se están haciendo reconstrucciones mamarias post-cáncer, post-mastectomía radical con tejido adiposo. Lo malo es que después de una mastectomía radical, el tejido cicatrizal no es un buen receptor porque no tiene una irrigación adecuada. Por tanto, no podríamos poner mucho volumen. Lo que se hace es por tiempos. Si el paciente no quiere una prótesis, no quiere un colgajo, una cirugía que le deje más cicatrices, se le propone el lipoinjerto. Se saca grasita de donde le sobre, que suele ser en el epigastrio, hipogastrio, abdomen, y se le coloca 100, lo que se permite en la mama. Se espera 6 meses, 1 año, nueva cirugía, hasta que el volumen mamario tenga una semejanza estética, que es autólogo, porque es del mismo paciente, es no evidente al tacto, es un tejido homogéneo y propio del ser humano y estéticamente es bastante aceptable. Claro, entonces, y además hasta psicológicamente una persona o una mujer que sufrió una mastectomía le ayuda mucho, ¿no? Doctor, hay una enfermedad que se llama Barry-Romberg. El síndrome de Barry-Romberg o hemiatrofia facial, ¿no?, consiste en que genéticamente los niños nacen con un ladito de la cara atrofiado, ¿no? Y suelen ser niños que no les gusta salir a la calle, tienen mucha vergüenza porque su rostro no es homogéneo. Claro. Nosotros hemos hecho un trabajo en el Hospital Cayetano Heredia y tendremos una serie de 12 a 16 casos completos, desde los 16 hasta los 30 años, con varias liposucciones y lipoinjertos faciales, donde se podría hacer cirugías para reconstruir el hueso, pero son costosas y laboriosas. Pero podemos mejorar una asimetría estética, darle un mejor ver, que el joven o el niño vayan a la universidad sin sentirse acomplejados, solamente con un trasplante de tejido adiposo. No es lo que hace Papá Dios, pero trata de ser algo mucho mejor de lo que la genética no le permitió al paciente. Claro. Existen también algunas personas, digamos, dentro de esta parte estética, que tienen los cachetes un poco más cachetones, hinchaditos, como se dice, ¿no? Y muchos quieren sacarse la grasa que tenemos aquí en la cola de cuchara, ¿no? ¿Eso también es considerado como una liposucción? Ay, esa es otra muy buena pregunta, doctor. Lo felicito. Muchas gracias. ¿Por qué? Por lo siguiente. La grasa, el tejido adiposo, tiene diferentes formas, ubicaciones y utilidades anatómicas en nuestro cuerpo. La grasa de la pared abdominal y la grasa del mentón es una grasa que se encuentra ubicada debajo de la piel y en forma de una alfombra. O sea, es un panículo, es como un campo, un segmento, ¿no? Pero hay otro tipo de grasa, que es una grasa glomerular, se podría decir, que es como una almohadita, como un colchón. Le explico. En esta parte de acá nosotros tenemos el hueso malar. Okay. Debajo del hueso malar tenemos el maxilar inferior.
Entre los dos, hacia adelante está la piel y hacia adentro está la mucosa oral, ¿no es cierto? Claro. Y entre los dos, nervios, faciales, arterias, etcétera, estructuras sumamente delicadas. Hay una glándula grande que se llama la glándula parótida, que es la glándula por la cual nosotros tenemos saliva. Pero la glándula no puede estar como volando en el medio ambiente. Tiene como una almohada de grasa. No es un panículo. La bola de Bichat es como una almohadita de grasa sobre la cual se sienta la parótida. La parótida está acá y la bola de Bichat está aquí como una almohadita. O sea, la bola de Bichat es una almohadita, un panículo, es una bolsita de grasa. No se saca con liposucción, porque no es una capa. Es más, se encuentra ubicada en una zona sumamente delicada. A todos mis pacientes y a todos los oyentes que escuchen nuestro programa, la bola de Bichat está ubicada muy cerca al conducto de Stenum, muy cerca al nervio facial. Estructuras muy, muy importantes, ¿no? Tenemos, doctor, pacientes que un odontólogo que ha hecho un curso de 6 meses saca bolas de Bichat, perfora o daña el conducto de Stenum y hacen quistes de retención salival facial. Claro. Sumamente difícil de resolver. El cachete se les hincha como no tienen idea. No hay forma de sacar la saliva, que se infiltra, se infecta. Son unas celulitis sumamente difíciles de tratar, simplemente por pensar que es una cirugía sumamente sencilla. Técnicamente no es muy compleja, pero tiene que hacerla un profesional muy experimentado, que conozca la anatomía, que sepa dónde está la bola de Bichat, hacer un cortecito, colocar una pinza, retirar, disecarla muy suavemente, sin tocar ningún nervio ni nada funcional, y retirar. Hay algo importante. Cuando uno reduce la bola de Bichat, el efecto que va a pasar es que la parótida va a caer un poquito y esta partecita se va a deprimir ligeramente. Estéticamente es muy apreciado por las damas, claro, y se ve muy bien hasta los 50 años. Pero a los 60 es muy probable, porque a los 60 nos falta grasa. Claro. O sea, ya empiezan los surcos nasogenianos, la piel se vuelve flácida y esto empieza a volverse arrugadito. Claro. Y ahí más bien vamos a tener que hacer un lipo injerto. Claro. Entonces hay que tener mucho cuidado al hacer el diagnóstico de a qué pacientes hacerles la bola de Bichat. A veces la cara anchita, los cachetoncitos y las cachetoncitas, no es por culpa de la bola de Bichat, es por una forma de la maxilar inferior. Y eso, ninguna bola de Bichat lo va a corregir. Claro, así le si viene el paciente, todo. Exacto, me hago la bola de Bichat y dice, doctora, pero yo sigo teniendo esto ancho. Y es porque el diagnóstico no fue el correcto. El diagnóstico es, usted tiene un cóndilo maxilar muy grande y la cirugía para usted es una cirugía ósea en la cual hay que raspar el cóndilo, bastante más costosa, sumamente diferente, pero es lo que usted necesita. Claro. Porque la bola de Bichat no le va a corregir esa característica. Claro. Entonces, sumamente importante. Qué bueno, doctora, que nos haya explicado eso, porque muchas veces existe mucha confusión y muchas alteraciones y sobre todo muchas complicaciones que uno puede ver después. Y no todo, hay muy buenos profesionales que son sumamente honestos, ¿no? Y te sabe que yo le recomiendo esto porque es lo que necesita. Pero hay algunos que le dicen, mira, no pasa nada, te lo opero. Es rapidísimo. Es rapidísimo y encima cuesta tanto y bueno, la idea es facturar. No. En medicina hay muchas indicaciones médicas que tiene que ser la prioridad. Claro. Doctora, ahora como para que nuestro público se vaya orientando, el procedimiento en sí de una liposucción, ¿en qué consiste? Digamos, ¿dónde tiene que ser realizado? ¿Cómo es el procedimiento en sí de la técnica quirúrgica? Empezamos desde el comienzo. Primero, el paciente tiene que ser un paciente sano. Okay. Que tenga un índice de masa corporal que esté entre normal a sobrepeso grado 3 como máximo. Okay. El volumen corporal que vamos a retirar no debe exceder al 3% del peso corporal. Y el paciente, antes de la cirugía, tiene que haberse hecho un examen hematológico, cardiológico y anestesiológico. Es decir, tener todas sus constantes. Todo el perfil quirúrgico. Operativo, 100%. Luego de ello, tiene que buscar un profesional competente, un cirujano plástico colegiado y con experiencia, y que sea honesto en cuanto a sus expectativas. Claro. Que le diga con honestidad, esto es lo que podemos corregir y esto no. Los cirujanos plásticos no somos papá Dios y no tenemos una varita mágica, a mí me encantaría, pero no hay todavía. Pero sí se pueden ofrecer mejorías y es que el paciente perciba.
Luego de verificar que el profesional sea colegiado, que no sea, les soy honesta, desafortunadamente hay de todo en el mercado, pero verificar esto, ¿no? En las páginas del Colegio Médico, de la Sociedad Peruana de Cirugía Plástica. Luego de esto, doctor, las liposucciones tienen incluso graduaciones. Si es una liposucción pequeña, que no va a exceder de 2 litros, es decir, va a ser del índole del 2 hasta el 3% del peso corporal, puede ser una cirugía ambulatoria y tiene que ser hecha en una clínica que tenga una sala de operaciones, que tenga SUNASA, DIGEMIT, es decir, todos los permisos. Todos los permisos reglamentados. Que es reglamentado. Y sobre todo, el aparataje post o por complicaciones que puedan venir. Exacto. Si yo voy a hacer una liposucción que va a corresponder 5% del peso corporal o quizás un poquito más, esta cirugía va a requerir que el paciente esté monitorizado las siguientes 12 horas, por tanto se va a hospitalizar un día, claro, que es lo que los protocolos mandan. Y debe ser hecho en un lugar donde exista una enfermera permanente, una unidad de cuidados intermedios, posoperatorios, para que el paciente encuentre el equilibrio del cual hemos conversado en la parte anterior de la entrevista y pueda hacer un buen posoperatorio y una recuperación mejor todavía, ¿no? claro. Y luego tener siempre al cirujano plástico una confianza muy cercana para que resuelva todas sus dudas en el posoperatorio. Claro. Ahora, el procedimiento en sí, usted nos hablaba que son unos cortes muy pequeñitos que después obviamente no se van a notar mucho, pero se introduce una cánula a presión negativa y uno tiene que ir succionando toda esa grasa, ese tejido graso. ¿Es así como se va desarrollando? Sí. Lo que ha mejorado ahora es el instrumental médico y el instrumental tecnológico. Okay. El instrumental médico, ahora ya existen incluso máquinas de succión que tienen una presión controlada, que no es más de 60 milímetros de mercurio, ¿no? Okay. Porque cuando uno lo hace en forma rudimentaria, la presión negativa puede aumentar, reducir y es ondulante. Claro. Pero la máquina de succión le mantiene una presión constante cuya seguridad es bastante mejor, ¿no es cierto? Ya, 1, 2. Hay aparatos láseres, equipos de láser, que lisan el adipocito antes de ser retirado. Cuando usted introduce la cánula, es una fuerza mecánica que retira la cánula. Por tanto, el médico que realiza la cirugía, pues hace un esfuerzo físico para retirar el tejido graso. Si nosotros pasamos un equipo de láser, ¿no?, que va a reblandecernos el tejido adiposo, obviamente el procedimiento de succión va a ser más sencillo, menos laborioso, menos duro, menos sangrado, ¿no? Lo malo es que sí, el láser produce lisis, o sea, lisis de los adipocitos, y en la succión no siempre se sacan todos los adipocitos muertos. Los médicos que utilizan láser refieren a que esta lisis de adipocitos que queda incluso favorece que en el postoperatorio la piel pegue un poquito más, ¿no? Hay que ser sumamente experimentado para hacerlo, porque puede incluso dañarse la piel, okay, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque es un elemento invasivo que estamos introduciendo a la grasa, pero hecha en manos de algunos profesionales. Yo personalmente, con muy rara circunstancia, utilizo el láser. ¿Cuándo utilizo el láser? Cuando la piel es muy flácida, porque el calor que produce el láser me va a estimular el colágeno para que la piel retraiga, ¿no es cierto? En muy raros casos, ¿ya? Claro. Pero, y además que le aumenta un costo adicional, porque el equipo de láser es más costoso que un departamento. Sí, wow. Sí, es costoso. Bueno, amigos, estamos conversando sobre las liposucciones con la doctora Leila Meléndez, con quien volvemos tras la pausa para seguir hablando de este interesantísimo tema. Volvemos. Liposucción sin cirugía es un término netamente comercial. Okay. Médicamente no existe. No existe. No existe, así que no nos dejemos de engañar. Si uno encuentra un letrero grande dice liposucción en cirugía, como principio es incorrecto, porque la liposucción es un procedimiento quirúrgico. Lo que quiere decir, o lo que pretenden hacer...
Amigos, continuamos con el programa. Estamos hablando sobre las liposucciones con la doctora Leila Meléndez y hay una pregunta que nos están preguntando porque ahora está muy de moda estos procedimientos no invasivos que le dicen las liposucciones no invasivas. ¿Esto es cierto, es falso? ¿Qué características tienen estos procedimientos no invasivos? Bien, mire, acabamos de definir qué es una liposucción. La liposucción es un método quirúrgico mediante el cual se retira grasa. Claro. Todo aquello que no entre en esta definición no es una liposucción. El término liposucción sin cirugía es un término netamente comercial. Okay. Médicamente no existe. No existe. No existe, así que no nos dejemos engañar. Si uno encuentra un letrero grande dice liposucción en cirugía, como principio es incorrecto. Porque la liposucción es un procedimiento quirúrgico. Lo que quiere decir, o lo que pretenden hacer entender a las personas, es que uno va a reducir de peso sin cirugía. Para ello se han ideado múltiples métodos no quirúrgicos para reducir la grasa, algunos con cierto fundamento científico y otros con ningún fundamento científico más que un fundamento económico lucrativo. Okay. Vamos a empezar. Valga la aclaración. Valga la aclaración. Aquellos, por ejemplo, con métodos científicos, hablaremos de los más conocidos. La ultracavitación. ¿Ya? La ultracavitación es un transductor que emite ondas vibratorias que lisan el adipocito al pasar la onda ultrasónica. Son ondas de sonido, digamos. Exacto. Exactamente como los ecógrafos o los ultrasonidos en rehabilitación. Y pasa el ultrasonido y va lisando algunos adipocitos. Okay. Lo malo es que el índice de lisis es bajo, muy bajo. Estamos hablando del orden ni menos del 0.1%. Entonces, para uno notar resultados, tenemos que hacer pues 10 o 8 sesiones de ultracavitación. Además, suele asociarse con la carboxiterapia o lo que es las mesoterapias. Okay. La carboxiterapia y las mesoterapias consiste en inyectar sustancias al tejido celular subcutáneo para quemarlo, para producir necrosis grasa y fibrosis. Yo con esto sí soy sumamente cuidadosa. Claro. ¿Por qué? Porque ¿qué complicaciones te puede traer este tipo de procedimientos? Yo he hecho la residencia en el Hospital Almenara. Allá hay una gran unidad de quemaduras y hemos atendido pacientes con microabscesos y áreas de necrosis puntiforme en toda la pared abdominal porque algún no médico, ¿no? Cosmetólogo, cosmiatra, odontólogo, etcétera, le inyectó algún cáustico en el celular subcutáneo y produjo una necrosis mayor de la que esperaba, me imagino, o produciendo microabscesos en toda la pared abdominal porque son cáusticos. Claro. Ahora, la ciencia sí ha permitido, ¿no?, conseguir elementos que pueden necrosar la grasa colocándose en mesoterapia. Pero primero, tiene que ser un profesional que esté capacitado en el tema. Tienen que usarse insumos certificados, no aquellos que se compran que no tienen ni fecha de vencimiento, que tienen en el Hospital Cayetano Heredia. El servicio de dermatología tiene una casuística intensa de micobacterias introducidas por estas sustancias quemagrasas. Los pacientes están años con hongos en el celular subcutáneo que se introdujeron en estas ampollas de origen desconocido, que no tienen ni GEMIT, que no tienen SUNASA. Entonces, todo bien hecho, sí, los elementos inyectados en la grasa pueden tener buenos resultados, pero para que así sea, tendría que ser hecho por un profesional calificado médico, porque el médico es el único que está capacitado para introducir sustancias al celular subcutáneo. Claro. No otra persona, ningún otro, ni enfermero, ni cosmiatra, ni odontólogo, ni aquel que se ha capacitado 6 meses. Hasta ahí vamos bien. Sí hay otros tratamientos que sí funcionan, doctor. Por ejemplo, la electroestimulación produce contracciones musculares, no actúa en la grasa, lo que hace es como actividad física pasiva, o sea, fortalece la masa muscular, ¿no? Y la tonifica. ¿no? Entonces, estéticamente se ve mejor, pero no hay extracción de adipocitos, o sea, mejora como uno cuando hace ejercicios y baja de peso, ¿no? Luego tenemos la radiofrecuencia.
que active el colágeno y la pared abdominal se aplana, pero por activación del colágeno y retracción cutánea. Entonces, hay varias cosas que sí podrían utilizarse y que tienen un fundamento científico, pero siempre en manos profesionales, en personas que saben lo que hacen y que por favor se certifique que es un profesional médico. Y sobre todo verificar qué sustancias se le está aplicando, ¿no? Y si las máquinas están calibradas, si es un lugar certificado, ¿no? Si no es, pues, qué sé yo, la peluquera de la esquina, una persona que realmente en eso al menos no ha tenido preparación. Claro. Ahora, doctora, una persona que se ha sometido a una liposucción, ¿después de cuánto tiempo puede volver a hacer su deporte, puede volver al gimnasio? Hay algo muy interesante con esto. Yo me he dado cuenta que todos los seres humanos somos diferentes. El umbral del dolor es diferente. Okay. Nosotros tenemos pacientes que tienen un umbral del dolor sumamente alto. Nosotros les hacemos la liposucción el día de hoy y mañana ya están caminando dentro de su casita con su fajita, ya quieren ir a hacer sus cosas porque probablemente toleran bastante bien la cirugía. Okay. Pero tenemos otros pacientes que uno les hace una lipo moderada, chiquita y una semana no quiere levantarse de la cama, lo cual no es bueno, porque el paciente tiene que movilizarse para que evacúe, para que miccione, para que se drenen los humores, para que no haya seromas, no haya hematomas, ¿no? Entonces, esa respuesta tiene mucho que ver con cada paciente, pero en líneas generales, el paciente debe estar caminando dentro de su habitación las primeras 24 horas para evitar la trombosis venosa profunda. Tiene que estar caminando dentro de su casa desde el segundo al cuarto día. ¿Ya? Y ya puede hacer ciertas cosas a partir del quinto día, sobre todo si hace una liposucción de menos del 5% de peso corporal, ya, para regresar al gimnasio, irse de shopping, hacer actividad física intensa, tipo natación, más allá de los 30 días. Es lo ideal. Y la faja que se le coloca después de liposucción, digamos, ¿cuánto tiempo tiene que permanecer con esta faja? La faja es sumamente importante y te voy a explicar por qué. Si yo tengo la pared abdominal, el músculo, encima tengo la grasa y encima de la grasa tengo la piel y yo retiro la grasa, ¿ya? La piel va a quedar como un globito desinflado, porque estamos retirando el volumen. Si yo no le pongo la grasa, la piel puede pegar así. ¿Por qué? Porque, con arrugas, digamos. Exacto, porque nosotros estamos utilizando la fibrosis. Hay algo que yo les explico a mis pacientes. Debajo, la liposucción no es magia. Las heridas no se ven. ¿Qué quiere decir? Que nosotros retiramos el tejido adiposo y ahí se genera un trauma, ahí hay una herida. Adiposo, en el tejido adiposo, pero herida. La fibrosis hace que nosotros peguemos la piel y quedan cicatrices debajo de la piel. Y es la cicatriz la que nos adhiere la piel a la zona torácica. Claro, porque ese espacio virtual que ha quedado tiene que adherirse nuevamente. Es la faja la que nos presiona de manera que permita que esa fibrosis sea dirigida a mejorar la condición estética del paciente. Hemos tenido pacientes que han hecho un rash cutáneo a la faja, por ejemplo. O sea, se pone la faja y la faja no se les irraya, se les salen ronchas, etcétera. Han quedado algunas con un poco de estrías, con un pliegue indeseable, pero es lógico, porque la piel se ha pegado donde buenamente ha podido pegarse, ¿no? Incluso hay tratamientos posteriores de terapia física para mejorar la elasticidad cutánea, para estimular que la fibrosis sea la mejor, porque sí es un paso importante y la faja, como yo les digo a mis pacientes, ¿cuánto tiempo me la voy a poner? 25 horas al día, 8 días a la semana y 31 días al mes. Es lo que yo les digo porque es la verdad. Y si se lo van a sacar para lavarse, que se pongan otra o cualquier otra cosa que les ponga presión. Si usted, hay algo que usted dijo que es sumamente importante. Si usted no se pone la grasa y tenemos la piel y el músculo, hay espacios virtuales. Esos espacios que han quedado después de retirar la grasa se llenan ¿de qué? De plasma y hacen lo que se llaman seromas o hematomas, que son complicaciones de la lipo, que son bastante complejas de resolver si es que no se tratan a tiempo. Claro. Ahora, estas fajas se te tienen que poner así duerman y así estén despiertas, ¿no? Eso es muy importante recalcarlas porque muchas personas se las quitan para dormir. Y es una tortura japonesa porque tengo mis pacientes que me dicen, doctora, ¿me la puedo quitar? Yo le digo, cariño mío, ahí va una de las observaciones del verano. O sea,
definitivamente es más sencillo tolerar una faja en invierno. Claro. ¿No? ¿Por qué? Porque el frío ocasiona que incluso nos proteja, nos abrigue, ¿no es cierto? En cambio, en el verano uno la odia, como no tiene idea, porque realmente pues es un tejido elástico que incomoda un poco, ¿no? Por eso podría sugerirse a los pacientes que el mejor momento para operarse es 1 mes o 2 meses antes del verano. Y si ya se van a usar en el verano, afortunadamente para todos nosotros la tecnología ya ha avanzado bastante. Ahora hay mallas de materiales de telas sumamente delgadas, pero que ocasionan una muy buena presión. Obviamente son más costosas, pero la ciencia ha dado una solución a esta curiosidad de las damas. Claro. Bueno, doctora, muchísimas gracias por todas las sugerencias y las recomendaciones y sobre todo por explicarnos adecuadamente cómo es un proceso de liposucción. ¿Algunas recomendaciones finales, por favor? La primera y más grande recomendación a los pacientes es que nos informemos bien. Un ser humano informado, preparado, nunca va a permitir que lo engañe. Que nuestra nación, tanto para cuestiones médicas como la liposucción, como para cuestiones de toda nuestra vida cotidiana, si está preparado, si está informado, si está capacitado, no se va a dejar engañar. Por tanto, todos los profesionales que estén certificados, yo sé que van a ser sumamente honestos y les van a decir las cosas correctas. Y están en todo el derecho, como yo les digo a mis pacientes, de preguntar de 1 a 10. Con alguno de ellos encontrarán una respuesta sincera y una explicación correcta de lo que es el tratamiento y de los beneficios que les puede librar. De este modo, asegurémonos que la cirugía sea lo mejor que el paciente puede obtener, o su tratamiento sea el que el paciente necesita, el óptimo, el ideal, y no corramos riesgos innecesarios por desinformación. Claro que sí. Y no nos dejemos engañar por la publicidad, doctora. Claro que sí, doctora. ¿Algún número de contacto? Sí, nosotros tenemos un consultorio médico en la calle Rodolfo Beltrán, 168, esto queda en Santa Catalina, y nuestro teléfono es el 476-2555. Con toda confianza, mi estimado doctor, yo tengo una consigna, y será porque trabajo en un hospital del Estado. Un paciente tiene derecho a buscar una mejoría estética independientemente de su condición económica. No importa si yo tengo un salario básico o mínimo, si yo puedo permitirme una mejoría estética que me haga ganar autoestima, tengo el derecho de hacerlo. Tanto que he participado en las campañas con el doctor Macé y hemos hecho cirugías sumamente económicas en contra quizá de nuestra propia salud y economía, pero tengo la ferviente idea de que deberíamos todos tener acceso, que no sea una cuestión elitista, que yo no me puedo hacer, no, claro. Que todos, incluso en el hospital, como es un hospital docente, es más, yo soy jefa de la unidad de capacitación del residentado médico de la Universidad Cayetano Heredia, hacemos en la medida de lo posible algunas cirugías estéticas para poder satisfacer esta demanda. Claro que sí, además, como acaba de decir, hacer de que el acceso a la salud sea para todos. Universal. Universal. Bueno, doctora, muchísimas gracias por haber acudido y de verdad hemos aprendido mucho sobre las liposucciones ahora. Y amigos, ya saben que una buena técnica de liposucción con un personal y un profesional adecuado no tiene ningún riesgo y podemos mejorar nuestro aspecto físico. Con nosotros será hasta nuestro siguiente programa y no se olviden que prevenir es mejor que curar. Nos vemos.